Aquí tenemos un urogallo. Es grande, pero a su vez frágil, y está desapareciendo. ¿Por qué? Pues bien, nuestras actividades en la montaña le causan molestias y acaban teniendo consecuencias nefastas para este pobre animal. Por ejemplo, aquí tenemos un urogallo estresado y agotado debido a las molestias. Frente a depredadores como el águila real, tendrá menos capacidad de reacción y es muy probable que acabe perdiendo algunas plumas. El urogallo tiene un sistema inmunitario bastante débil y las molestias todavía lo debilitan más. Miradlo, lleno de pulgas. Tampoco podemos ser demasiado optimistas en cuanto a su reproducción. Mirad, un urogallo en plena forma durante la época de apareamiento. Su canto sonoro y potente es garantía de éxito. En cambio, nuestro pobre urogallo enfermo y débil tendrá dificultades para encontrar pareja. Sin canto, no hay gallina, y sin gallina, no hay pollitos. Bien, por una confusión de la gallina se podría llegar a reproducir, pero el número de huevos será menor, y entenderéis que los pollitos que nazcan serán más débiles y se verán desfavorecidos durante toda la vida. ¿Qué podemos hacer para evitar esta tragedia? A continuación os explicamos algunas medidas bien simples para ayudar al urogallo. Durante el invierno el urogallo es muy vulnerable. Se pasa el día comiendo hojas de pino, poco energéticas y difíciles de digerir. Cualquier huida por molestias implica perder energía vital, por lo tanto debemos evitar atravesar el bosque. El esquí, las raquetas y los trineos solo deben practicarse por los caminos señalizados. En primavera aparecen unas setas tan espectaculares como nuestro urogallo. Son las famosas múrgulas. El urogallo se exhibe cantando durante la mañana, por lo que si vais a buscar setas con el solecito del mediodía, evitaréis molestarlo en plena reproducción. Lo mismo pasa en mayo y junio. Si salís de excursión a pie, en bicicleta o a caballo, hacedlo por caminos señalizados. Durante esta época la gallina incuba sus huevos, pero puede abandonarlos si considera que se encuentra en situación de peligro. Aquí lo tenemos en estado de pánico. El urogallo, como todos los animales salvajes, percibe a los perros como depredadores. Así que en la montaña, llevad siempre a los perros atados, en cualquier estación del año. Por último, en la montaña encontraréis barreras como esta. Su función es limitar la frecuentación humana y el acceso de vehículos motorizados a las zonas más sensibles. ¿Te gusta la naturaleza? Pues es necesario respetar las normas que garantizan su conservación. Bien, el futuro del urogallo no depende solo de estas buenas prácticas, pero sin duda necesita que nos acostumbremos a seguirlas. Otros aspectos como la calidad del hábitat y la gestión de otras especies de fauna también son importantes para su conservación. Pero esa es otra historia.